Bienvenidos a Octavo Mandamiento vía Canal N. Con nuestros dos invitados anteriores caímos en el tema de lo mucho que se pudo hacer entre el 2016 y el 2021, digamos, aunque se interrumpió el mandato congresal el 19 por una disolución del Parlamento. Pero entre el 16, 17, 18, que uno diría, ¿qué hacemos mirando el pasado? En realidad, por lo menos lo que creemos aquí es que varias de las cosas que se gestaron en ese momento han sido el inicio, ¿no?, el prólogo de lo que hoy nos ha estallado, ¿no? Una situación que francamente no hay rumbo, no hay horizonte, pero decía que caímos en la conversación con nuestros dos invitados anteriores de qué pudo haber hecho el fujimorismo en su momento y qué hace el fujimorismo hoy, porque es la segunda fuerza política de acuerdo a los resultados electorales del año pasado. Úrsula Letona fue una de los 73 congresistas que llegaron al poder en el 2016 y está con nosotros. Úrsula, buenas noches. Gracias, Jaime, por la invitación. Bueno. Mira, yo quería preguntarte primero, siendo tú parte del grupo político Fuerza Popular, con ese rol, ¿cómo llegamos a esta situación? Y sobre todo, ¿qué parte asumen como responsabilidad en esto? Yo creo, Jaime, y desde mi punto de vista personal, yo no milito en ningún partido político hoy. Yo fui invitada por Fuerza Popular, partido al que de hecho le agradezco la invitación. Hoy no milito, y desde la academia, desde lo que hago hoy profesionalmente, creo que el deterioro del ejercicio de la política, como el arte de concertar, como el arte de generar consensos, ha tenido pues nuevamente un deterioro notable en los últimos años, específicamente en lo que me tocó a mí vivir. Fue una época de constante confrontación donde se privilegió la fiscalización. De hecho, habíamos congresistas que trabajábamos, la ministra Aljovín, el ministro Zavala, el ministro Torner, lo han dicho. O sea, habíamos muchos encuentros de 101 decretos legislativos, solo se derogaron 2. O sea, hubo muchos espacios, por ejemplo, la ley de reconstrucción de cambios que le hicimos juntos en 2 días. Pero hubo obstrucción. A eso voy. Yo creo que hubo mucho espacio de concertación donde hicimos cosas importantes, reformas constitucionales que hoy vemos tan lejanas, y por otro lado hubo una confrontación sin duda muy dura que lamentablemente desdibujó todo el trabajo positivo que Ejecutivo y Legislativo hicimos juntos, porque hicimos varias cosas. Entonces yo, que suelo mirar hacia adelante. Lo que haces con una mano se borra con la otra. Es que así sucede, y en la política, con la participación también de los medios de comunicación, el ánimo se exacerba y hay esta confrontación. Yo digo, y hago el símil hoy, si nosotros vamos a la votación de la SUNEDU, 40 congresistas votaron en contra de que se modifique la norma de la SUNEDU. Pero ¿cuál fue el titular? El Congreso destruye la reforma universitaria. Entonces, claro, lo malo siempre tiende a opacar las cosas buenas o los avances que hay. Y yo creo hoy que lamentablemente en la situación en que está nuestro país, nos toca a ti, a mí, a todos, desde donde estemos, contribuir para que esto cambie, o sea, para que esto se modifique. ¿Por qué tuvieron ese ánimo tan beligerante? Y no lo digo personalmente por ti, sino la bancada, no sé, me acuerdo de nombres así, saltan a mi memoria: Bartra, Salazar, Becerril, personajes que lo que hacían era infundir no solo el odio, sino la intolerancia, lo que tú dices, ¿no? Concertar, generar consensos, fuera, lo borraron de un plomazo. Yo creo que hubo gente con muchas ansias de protagonismo personal, y lo vimos en los momentos difíciles, y sin duda las votaciones le han pasado factura. Hemos visto a la congresista Bartra postular en el Congreso chiquito y no llegar ni al 10% de la votación original que tuvo en el partido de Fuerza Popular. Entonces, yo creo que eso finalmente les pasa la factura, y creo que esos errores, esas actitudes, como tú las denominas, beligerantes, finalmente terminan siendo lo anecdótico frente a los temas de fondo, porque los temas de fondo es lo que tenemos hoy.
O sea, la discusión de fondo que tenemos hoy de si vamos a una asamblea constituyente o defendemos el modelo, Jaime. Y quienes creemos en el modelo, creemos que en esta oportunidad nos toca a todos los que estamos ubicados desde el centro hasta la derecha, defender un modelo más allá de personas. Pero mira una cosa, Úrsula, la crisis no comenzó con Castillo. La crisis comienza con un quinquenio perdido. 2016, 2017, 2018, imagínate, el otro día se lo decía a Cecilia Chacón, que la recuerdas muy bien. Se pasaron haciendo, perdóname la expresión, pero haciendo yunza con Saavedra. No había momento, no había minuto que le buscaran cualquier cosa. Y mira dónde está Saavedra ahora. En el Banco Mundial. Y allí empieza la crisis. Pero yo creo que la crisis de la política en general va más atrás. Porque hecho, hay un problema, y ahí chiquito, el tema muy importante hoy es sacar adelante una reforma política. Y estamos pues discutiendo si los niños, estamos discutiendo temas muy banales. ¿Pero te acuerdas, Rosa Bartra, en la Comisión de Constitución? Dios mío. Sí. Dios mío. Nuevamente, Jaime, yo creo que eso termina siendo, en mi caso, que yo no suelo mirar atrás, yo miro adelante, ya parte de un pasado que hay que corregir, hay que fortalecer los mecanismos de control político, la censura, un poco lo que está haciendo el Congreso y mirar quiénes son esos liderazgos de los que hablabas hace un momento, esos liderazgos nuevos. Hay una mesa de jóvenes parlamentarios con gente preparada, con congresistas jóvenes que están haciendo cosas y que es necesario impulsar. Pero el pasado también nos recuerda algunas actitudes que probablemente en el presente uno diga, creo que eso no estuvo bien. Y me refiero a propósito de la acusación de ayer al exfiscal Pedro Chávarri. Ayer estuvo en el Congreso. En el chat La Botica, que debes recordar muy bien, en una parte dices, tenemos que garantizar que Chávarri llegue, Úrsula Letona. Ojalá que no le saquen nada a Chávarri, escribe Luz Salgado. Ya sería el colmo, le responde Letona. ¿Por qué se obsesionaron tanto con Chávarri? Hablaste hace un momento de la defensa no de personas, sino de la institucionalidad. El Ministerio Público, y lo hemos visto lamentablemente con la fiscal Ábalos y el caso del expresidente Vizcarra, y esta negativa a investigarlo, el Ministerio Público en ese momento afrontaba una seria discusión respecto de su titular. Pablo Sánchez. En esa época se había elegido al doctor... Hoy ha decidido investigar al presidente Castillo y que hoy todo el mundo aplaude. Mi ex profesor de la universidad, quien he dicho públicamente reconozco como un excelente abogado, no, había cuestionamientos al doctor Pablo Sánchez que la prensa sacó respecto a algunos temas personales y que fueron cuestionamientos... Y se la tenían jurada también. No fue el Congreso. Salaverry presentó una acusación constitucional que no prosperó. Ojo. Salaverry. ¿Qué tiempos aquellos? Pero finalmente... Pelona. ¿Cómo has cambiado, Pelona? ¿no? Yo la verdad es que prefiero no emitir juicios de valor de determinadas personas. Pero bueno, la defensa de Chávarri parecía una obsesión. En ese momento recordarás los cuestionamientos. Luz pregunta, efectivamente no teníamos mayor antecedente del fiscal Chávarri, salvo que no era del ala caviar, como se le denominaba dentro del Ministerio Público, que estaba tomado por un ala caviar. ¡Uy, caviares! Sí, entonces... Empiezan a rascarse, así, caviares. Dicen, mira, a mí me han dicho últimamente caviar, me han dicho serronista, castillista, vacadora. Hay una organización allí que dice chapa tu caviar. No, yo la verdad, el otro día nos han dicho proterrucos. Ya, pero entonces, tenemos que garantizar que Chávarri llegue. ¿Por qué tenemos que garantizar? Porque la institucionalidad de la Junta de Fiscales de ese momento había elegido al doctor Chávarri. Y había un movimiento que venía de algún sector de la prensa y de algunos opinólogos que decían que Chávarri no podía estar porque efectivamente tenía ciertas investigaciones. En ese momento no se conocía la totalidad del tema de los cuellos blancos. Entonces lo que dijimos, hay que defender la institucionalidad. Y la institucionalidad defendí que era que el fiscal elegido permanezca en el cargo. Sí, ya se sabía lo de los cuellos blancos, 17 de junio del 2019. Lo de él no.
Lo de Sí él no había se salido, sabía. Úrsula. No, te digo, porque cuando él asume, no salió el audio del fiscal del vocal César San Martín, una conversación, y el fiscal había dicho, él mismo había declarado en una conferencia. Esto fue julio del 2018, ¿ya? Exacto. Y se había conocido el primer audio, el de ¿quieres que le baje la pena? ¿No? Pero no está o Chávarri. lo absuelva. Pero ahí no está Claro, Chávarri. pero se detectó la cercanía de este señor Inostroza con Chávarri. Y el señor Inostroza hablaba con Camayo de la señora K. Puede Ya- haber sido en el mismo contexto. Ya sabemos quién es la señora K, ¿no? 3 años después ya podemos decir quién es la señora K. Mira, Jaime, a mí... Lo vas a admitir ya. No. Yo no tengo nada que admitir. A mí la actuación del Ministerio Público, en este ¿Qué? caso... ¿No sabes quién es la señora K? Particularmente hasta el día de hoy no No. se ha determinado. O sea, yo voy a... Pero yo creo- el contexto. pero pues. nuevamente, Jaime, yo me voy a referir a principios y no a personas. Ya, pero te decía, garantizar que Chávarri llegue. Garantizar la institucionalidad. Y después resulta que en su oficina, que Pérez lacra, ¿no? Cierra, porque había pesquisa, había indicios, había investigación. elementos. Chávarri deslacra la oficina y resulta que habían elementos, según lo ha contado Pérez, el fiscal ayer acá, que incriminaban a la señora Fujimori. Entonces, no era simple simpatía de un político que no es caviar ni nada por el estilo. Era un fiscal de la señora Fujimori. A ver, yo creo, y esos temas se están ahorita investigando en el Ministerio Público. Mira, después de casi 4 años se están investigando recién en el Ministerio Público. Así es la justicia en el Sí, Perú. así se demora y por lo tanto yo voy a presumir que el señor Chávarri es inocente hasta que una sentencia me demuestre lo Pero contrario. ya lo acusaron. Nosotros lo acusamos, como acusamos a No, ahora Inostroza, digo- como destituimos a Inostroza, como inhabilitamos a Inostroza, pese a que se nos dijo blindadores. Entonces, yo sí creo, Jaime, Yo sí y si me tengo permites, memoria. permíteme cerrar solamente la pero idea. hubo presión de la prensa. No, a ver, Jaime, Porque hubo presión para que primero lo salva. acusen. No. Porque no organización criminal. Exacto. No metieron a los demás. Por Entonces eso. fue a España y los españoles decían, pues, Estás absolutamente equivocado, hombre, Jaime. ¿qué organización criminal si solo hay uno? No había banda. Escúchame, pues. No, creo que no has leído lo que ha pasado. Epa, Te voy a- claro, te lo- sí, pero lo recuerdo. No, es que te estás equivocando. A El ver. señor Inostroza, la acusación viene en paquete. Dice, el señor Sí. Inostroza ha cometido delito 1, delito 2, delito 3, delito 4 y organización criminal. Ese lo 5. quitaron. Por eso. ¿Por qué se Ya lo ves que sí quitamos? me acuerdo. Es que ahí estás equivocado, en esa apreciación. ¿En organización criminal? Nosotros A ver. lo acusamos por los 4 delitos, no lo pudimos acusar por el último, porque justamente en ese momento se pidió la sentencia de España. Y la sentencia de España decía, epa, no hay organización criminal porque converses de hermanito, no hay organización criminal porque te tildes de conocidos, porque de hecho se conocían. Y ahí es donde nosotros dijimos, ya, pero destitúyelo, acúsalo por los otros 4 delitos. Tanto es así que hasta el día de hoy el señor Inostroza no ha venido al Perú a rendir por la justicia, no por el Congreso, sino porque así lo determina la justicia, porque acá en el Perú y en el mundo prima la presunción de inocencia. Por si y tiene acaso- que haber una sentencia. Por si acaso, acabo de hacer una búsqueda rápida, Chávarri ya está sentenciado. Hoy. No. 8 de septiembre del 2021. 4 años. El año pasado. De prisión, digamos, por encubrimiento real. Condena a Pedro Chávarri. El año pasado. Pero no solamente eran los elementos que aparecen en la oficina, sino también, oh casualidad, Chávarri se la emprende contra los fiscales Vela y Pérez. Y lo saca. Y era justamente el fiscal que varios no tú, pero algunos fujimoristas insultaban e insultan, ¿no? Le decían barbaridades. Y entonces, claro, lo de ustedes fue como una tribuna. Qué bien que hayan sacado al fiscal que está investigando a mi líder. ¿No te parece rarísimo? A mí no me parece raro. Hasta cómplice. No, yo lo que creo que en el caso de Chávarri, a mí siempre me ha quedado el halo de que el fiscal Chávarri nunca ejerció una defensa, digamos,
concreta, fuerte. El Congreso fue a hablar de persecución, fue a decir que Vizcarra lo perseguía, y yo creo que eso debilitó mucho su posición, tanto es así que el Congreso da pase a la acusación constitucional. Entonces, a mí me queda la duda, y yo siempre voy a privilegiar. ¿Por qué no encontraron una organización criminal si estaba clarísimo que era Inostroza, que era Walter Ríos, que eran los hermanitos del CNM? Eso era una banda. Eso ha ido pasando después. Y yo no, te voy a explicar los audios. Pero yo te voy a explicar el procedimiento congresal. No es un juicio legal, es un juicio político. Sí, claro. Cuando nosotros analizamos la acusación del congresista ponente, el congresista ponente su acusación era muy endeble y les garantizaba, en ese momento, en la de los Inostroza, era un congresista del Frente Amplio, creo que se apellidaba Ceballos, si no me equivoco. Y este congresista lo que hizo fue reproducir la tesis. Ministro, después fue ministro. No era el otro congresista, un gordito. Okay. Y entonces, la verdad es que cuando tú leíste el expediente, no te quedaba claro que el hecho de llamarse, que era el sustento, llamarse hermanitos y conocerse sea parte de una organización criminal. Sin embargo, el Congreso destituyó, inhabilitó y acusó constitucionalmente de 4 delitos a todos. Pero no de organización criminal. ¿Por qué? Porque no había elementos. ¿Y qué implicaba la organización criminal para que la gente que nos está viendo tenga en claro? Era mandarlos a la cárcel. Y no nos tocaba a nosotros, le toca al Poder Judicial. Una persona, te estoy hablando de Keiko, te voy a hablar de Vizcarra, que puede ser que a alguien le resulte extraño. No pueden ir presos antes de tener una sentencia, Jaime. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Existen las medidas restrictivas. Como medidas restrictivas que son graduales, Jaime. No puede ser posible. Hay un articulado en el Código Procesal Penal que si uno no se incumple, el fiscal pide, el juez agarra. Pero está bien, pero en ese caso, todos los fiscales, pues no solamente me voy a referir al fiscal Pérez, todos los fiscales pedían mandato de detención. Ninguno graduó. Ninguno dijo, primero, arresto domiciliario, o medidas restrictivas, no salida del país, entrega el pasaporte. Nadie. Era de frente prisión preventiva. Entonces, yo sí creo que en un Estado de Derecho, donde la gradualidad no existía, donde tenías a la líder de oposición presa con una medida arbitraria, sin siquiera abrir la investigación. Para mí la justicia no, porque no es el fiscal el que dicta la prisión preventiva. No para mí, Jaime, lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Justicia. Lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Sí, hay tribunales, somos institucionalistas. Claro, el Tribunal Constitucional dijo que el cierre del Congreso fue constitucional. Sí. Y como profesora de Derecho me ha tocado explicarle a mis alumnos que por una denegatoria fáctica tengo que asumirlo. Es el Estado de Derecho, son las instituciones, no las personas. El Congreso fue disuelto constitucionalmente. Es lo que dice el Tribunal. Y el Tribunal ha dicho que Keiko sufrió una prisión arbitraria. Entonces a mí no me toca, cuando a mí me gusta sí y cuando no me gusta no. A mí me toca decirle a mis alumnos lo que ha determinado el tribunal, y en ambos casos el tribunal ha dicho que Keiko fue detenida injusta y arbitrariamente, y que el cierre del Congreso fue constitucional. Y por eso yo ahora te digo, hoy, en este momento donde hay tanto halo de corrupción, donde hay tanta acusación, corresponde pues que la justicia actúe, y hay que dejar a la justicia... Ya actuó Pablo Sánchez, que no sé si tú personalmente, pero tus colegas de ese momento lo detestaban, pues. Yo tengo el mejor de los conceptos ahora resulta que es... Yo tengo el mejor, los voy a mantener. Fiscal. Yo creo que los fiscales y en general este régimen de prisiones preventivas y de la lucha contra la corrupción tiene que tener modificaciones. Insisto, la presunción de inocencia debe primar. Todos somos inocentes salvo que se demuestre lo contrario. Y ahí es donde quiero hacer colación. Yo puedo decir, el gobierno es un desastre, Jaime. O sea, tenemos los peores ministros, la inflación es la más fuerte de los últimos 24 años, la pobreza ha vuelto a cifras escandalosas, el desempleo, la informalidad, y estamos Estás adelantando justo los temas que vamos a tratar luego con Alonso Segura. Bueno, pero esos son los temas de fondo en los cuales deberíamos estar hoy discutiendo: cómo reactivamos la economía, cómo aprovechamos el boom de las inversiones, cómo es que modificamos en realidad una reforma política que nos permita sentirnos representados. Esos son los temas de fondo. Hacer esas preguntas justamente a Alonso Segura luego de la pausa. Gracias, Úrsula, Gracias por esta a ti, entrevista. Jaime. Úrsula Letona ha sido congresista por Fuerza Popular y ha estado con nosotros.